En términos generales, se tiene la idea que un ombudsman, o como el que yo propuse hace 21 años, ¿sí? Tiene que ver directamente con el tema de la defensa de los derechos humanos de los soldados. En México no existe relaciones civiles militares de carácter democrático. Sí, entonces lo que yo quiero hacer es una oficina de asuntos militares, que a mí se me ocurrió ponerle el ombudsman militar, ¿no? ¿Qué va a hacer esta oficina de asuntos militares? Va a establecer una relación de la defensa nacional, ¿sí?, con los poderes públicos. Es decir, el poder ejecutivo en su rama militar, a través de una oficina que yo le intitulé el ombudsman, es una oficina de asuntos militares, en donde va a permitir que haya una interacción de información, de asuntos de relaciones civiles militares que tienen por objeto tener bajo control al ejército. Esta institución iba a tener la facultad, entre otras cosas, de proponer reformas a la legislación militar para que el ejército mexicano se convierta, ahorita más difícil, en una institución de Estado al servicio de la nación. Apartarlo de los vaivenes políticos en el tema, por ejemplo, de las elecciones, en donde cada elección presidencial al ejército mexicano se le encomiendan la transportación de la paquetería electoral, la logística de la distribución de esa paquetería, luego la intromisión en plenas elecciones de la supervisión, de la seguridad, etcétera. Y lo más grave del asunto es que después de las elecciones se le encomienda cuidar la paquetería electoral, ¿no? Ya vimos nosotros que eso tiene muchas situaciones graves. Lo vimos en la elección de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, en donde el ejército permitió, en 2006, en donde el ejército permitió que esa paquetería electoral se manipulara por los partidos políticos. Llega la paquetería electoral a instalaciones que las maneja directamente el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE. El ejército está resguardando esa paquetería electoral, pero por la puerta de atrás se están entrando los partidos políticos y manipulando los paquetes electorales, ¿no? Cuando hay un debate de carácter, digamos, político-ciudadano, para que esos paquetes se resguarden, no se manipulen y se mantengan, pues, como están. No, para nada, no. El ejército ha permitido esas violaciones. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que en las próximas elecciones el ejército no se entrometa en esos asuntos. El ejército no debe entrometerse en eso. Si la paquetería electoral es violada entre las mismas autoridades civiles, eso ya no es cosa de nosotros, del ejército. Yo me refiero aquí a que el poder público utiliza al ejército incluso exacto, en los asuntos de carácter electoral. A eso me refiero. Entonces, esta oficina que yo le decía, la del ombudsman militar, iba a impedir todas estas situaciones, iba a hacer propuestas para que el ejército mexicano no se entrometa en asuntos de carácter político. Si esa institución estuviera, como aquella ocasión que yo la propuse, ahorita el ejército no estuviera señalado como lo está por violaciones graves a los derechos humanos. De aquella ocasión yo puse como ejemplo la matanza que hizo el ejército en Tlaixcoya, en Veracruz, no sé si recuerda, en 1990, en donde por una disputa de drogas se ejecutan a 8 jóvenes egresados de las escuelas judiciales y que estaban trabajando en la PGR. Se pierden 2 toneladas de droga, se extravían $2 millones, se fugan los narcotraficantes, son encarcelados algunos militares, pero no hay ningún responsable. Finalmente salen libres todos, ¿no? Entonces aquí de lo que en esa ocasión que yo puse ese ejemplo, incluso manifesté el asunto que pasó en Aguas Blancas, recordar aquella ocasión donde hubo un asesinato de 17 campesinos que lo único que querían ellos era hacer una manifestación en el gobierno del estado de Guerrero. Entonces yo lo pongo como ejemplo. Entonces a mí me acusan
en ese documento que hice de difamación. A mí me acusan de difamación. ¿Por qué? Y yo le digo, yo no estoy difamando nada, yo estoy poniendo un ejemplo de una institución que debe funcionar para evitar estas situaciones. Pero los hechos están ahí. Bueno, a partir de ese asunto 1990, ¿cuántas cosas hemos visto? Se vienen los asuntos de las masacres del Charco, del Bosque, ¿sí? De Acteal, de las ejecuciones de Ocosingo en 1994, cuando el levantamiento zapatista, Tanuato, Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes. Y si nosotros hacemos una revisión de todo eso, el ejército tiene metida la mano ahí. El asunto de Acteal y el asunto de Tlatlaya, el asunto de Tlatlaya y el asunto de Ayotzinapa es un crimen de Estado que está apoyado por el ejército. Así de fácil es. Y eso se lo he dicho N veces, públicamente lo he dicho yo eso. Entonces, para evitar estas situaciones, yo dije, ¿cómo le podemos hacer, no? Para que el ejército mexicano se transforme en institución de Estado y no friccionar, ¿sí?, las relaciones civiles militares. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto en esta administración todos los días, no hay un solo día que el poder público haga manifestaciones alabando la labor del ejército. En las campañas, en el plan de N3, si ya se hicieron timbres para el Estado Mayor Presidencial, cumplieron 100 años de la creación del ejército, de la marina, de la invasión, etc. O sea, el emblema total que nos deja claro que en México vivimos una situación de militarización. Nosotros hoy en día debemos establecer una nueva relación civil-militar en donde el ejército esté sometido, subordinado al poder civil del Estado. Y entonces aquí entramos en un conflicto. ¿Cómo va a ser posible esta relación civil-militar cuando la autoridad civil, en el caso de Peña Nieto, llega por un fraude electoral, ocupando los votos, apoyados por el ejército? Entonces está en una situación bien complicada, ¿no? El ejército tiene crematorios, yo los conozco. Es más, a mí me amenazaron que me van a meter ahí. Por supuesto, claro que son clandestinos, porque no debe haber crematorios en los cuarteles, y menos en la prisión militar. Ahora bien, mira, o sea, es una cosa, digamos, inaudita que estos jóvenes hayan desaparecido de la nada. Así, absolutamente. Ahora bien, hay prisiones clandestinas, hay sótanos en el ejército, yo los conozco, a mí me metieron a unos. Los barcos de la Armada se utilizan como cárceles clandestinas, ¿sí? Pero también ahí cerca de donde pasó la desaparición de esos jóvenes de Iguala, hay un socavón. Yo se los he dicho muchas veces. Incluso hice un punto de acuerdo para la senadora donde yo trabajaba y se puso a discusión el punto de acuerdo en el Senado. No pasó nada. Se llama el Pozo Meléndez. El Pozo Meléndez tiene un diámetro como de 10 metros y no tiene fondo. Y ese pozo ha sido utilizado desde la Revolución. Ahí tiraban carretas, caballos, vehículos completos, o sea, lo que tú quieras. No tiene fondo, no tiene fondo, no tiene fondo. No tiene fondo, no le han llegado al fondo. Hay una excursión que hicieron militares, médicos militares espeleólogos, y bajaron 60 metros, algo así, nada más. Pero no pueden bajar más porque no tienen equipo. Entonces yo digo y creo, es una hipótesis, no tengo la razón, que estos jóvenes fueron tirados ahí, ¿sí? Con todo y vehículos, y sí desaparecieron. Es más, ahí cabe lo que quieras echarle ahí. Entonces me dicen, es que no se puede. Si hacen un peritaje en las paredes, debe haber tallones, pedazos de tela, pelo, piel, no sé. Sí se puede, no lo han hecho. Ya lo han tapado y lo destapan. Es más, si ustedes van ahorita y se suben a un carro y llegan y van, y ahí está.